Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. 5 de octubre de 2006, el cabo Raúl Carvajal Londoño llama a su papá con la ilusión y felicidad de contarle que va a ser abuelo. Así es, el cabo va a tener una hermosa niña que viene en camino. Su padre llora de emoción y le dice que va a ser un gran papá y que se muere de ansias porque por fin le digan abuelo. Todos son risas y comentarios bonitos, hasta que don Raúl, el padre del cabo, le pregunta: ¿y cómo están las cosas, mijo? Pero yo les dije: no, por aquí entró mi hijo y por aquí tiene que salir. Así se ha muerto, pero me lo tienen que entregar por aquí. Y si no, mañana me hago matar aquí. Don Raúl tenía 2 hijos, uno que sería el mayor y del cual estaría totalmente orgulloso por haberse ingresado al ejército colombiano, y su pequeña hija, unos cuantos años menor, a la cual protegería con su propia vida. Son una familia humilde del campo que entre ganado y cultivos hacen florecer el amor. Su hijo, ya siendo cabo del ejército, lo llama constantemente para irle actualizando de cómo van las cosas, de cómo se ha sentido y qué tal todo. Y en octubre del 2006, en una de sus llamadas, mientras le está contando con felicidad que va a ser padre, Ya hablamos 4 minutos. En los 4 minutos que hablamos, ya cuando yo fui a colgar, me dio por preguntarle: mijo, ¿cómo está eso por allá? Y me dijo: esto está muy feo. A mí me mandaron a 2 muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros en combate, y yo no los quise matar. Yo me voy a retirar porque yo no los quise matar, y entonces está muy feo. Su padre se preocupa, pero sabe que su hijo es un gran ser humano, y por más que le duele que se retire del ejército, sabe que es lo mejor, antes de que lo obliguen a mancharse de sangre inocente. Así es como don Raúl pasa una noche desvelado por pensar en su hijo, pero a la vez calmándose poco a poco al imaginar cómo abrazaría a su nieta. Su hijo le había prometido en esa llamada que la llevaría a la finca en diciembre. esto era lo único que realmente lo mantenía fuerte, hasta que el 8 de octubre recibe una llamada del ejército donde le anuncia que su hijo murió en combate. Don Raúl no entiende absolutamente nada, así que pide más explicaciones y le responden que fueron las FARC, que estaban en un combate en el Cerro de la Virgen y allí había caído su hijo. Él sigue sin entender nada, se pone a llorar y entre lloros y lágrimas decide subirse a su camión de estacas y arrancar. Llega al batallón de infantería número 15 General Francisco de Paula Santander. Allí se supone que tiene que reclamar el cuerpo de su hijo, así que pide que se lo entreguen. Pero los militares le dan muchas vueltas al asunto y no quieren dárselo. Así que don Raúl se parquea en la entrada del batallón y les dice que si no se lo dan, no se mueve. Que cómo así que no le iban a... No, que lo iban a llevar no sé para dónde. Entonces yo les dije: no, por aquí entró mi hijo y por aquí tiene que salir. Así se ha muerto, pero me lo tienen que entregar por aquí. Y es como durante más de 3 días, don Raúl durmió en el camión llorando y totalmente desconsolado y solo, esperando en la puerta del batallón a que le entregaran a su hijo. Para él esto no era real. Hasta que no viera el cuerpo de su hijo, no iba a creer absolutamente nada. En uno de estos días de espera, salen del batallón con el cuerpo de su hijo en brazos. Lo entregan y le dicen que el dictamen forense no pudo determinar qué fue el arma que realmente lo mató, ya que el médico aclara que hubo una alteración en el cuerpo. Y esto justamente lo único que haría sería afirmar las sospechas de don Raúl. A mí un militar que no me quiso dar el nombre ni me quiso decir nada, me dijo: su hijo fue sacado del batallón, torturado en el batallón, sacado en un helicóptero, llevado a una montaña donde le pusieron suero intravenoso antes de matarlo, una hora antes, y lo pusieron a caminar, y el puntero, entre 10 soldados y el puntero, fue en una semicurva, le disparó al cabo Carvajal. A su hijo lo mató el mismo ejército. Se dirige con el cuerpo al batallón más cercano, al Cerro de la Virgen, y allí le dicen que en esa zona no se había presentado ningún desorden público, que todo estaba tranquilo. Asimismo se lo dice el alcalde y los habitantes. En el cerro no ha pasado nada últimamente. Don Raúl está seguro que fue el ejército, así que él quiere justicia.
Desconsolado, se sube a su camión con el cuerpo de su hijo en la parte de atrás y maneja de allí desde el batallón hasta Bogotá. Un trayecto de casi 18 horas, totalmente solo, con el recuerdo de su hijo y la impotencia de no saber la verdad. Llega a Bogotá y se organiza una protesta de la cual él sería protagonista. Expone el cadáver de su hijo, demostrando su dolor y la injusticia que estaba viviendo. Durante casi 15 años, don Raúl parqueó su camioneta con fotos de su hijo y denuncias en la avenida Jiménez, donde buscaba ser escuchado y por fin poder descansar cuando le dijeran la verdad. Pero por más de haber podido enfrentar a varios políticos que estuvieron a cargo cuando hacían pasar a campesinos por guerrilleros, ¿Por qué ustedes no han dejado que se investigue el asesinato de mi hijo, que era cabo primero del ejército? Usted era el ministro de Defensa en el 2006 y asesinaron a mi hijo en el norte de Santander. Usted con Álvaro Uribe Vélez. Usted no es ningún presidente, usted es un asesino de los colombianos. nunca logró escuchar la verdad. Don Raúl se fue a la tumba sin saber quién dio la orden. Yo siento rabia, odio, de todo. Y yo creo que ojalá Dios quiera que se investigue para no morirme con esa rabia.